judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Así es, ¿verdad? El cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Puede sentarse. Gloria al Señor. Yo quiero hablar bajo el tema: el milagro lo alcanzó. Amén, hermanos. Hemos leído una historia muy interesante que nos narra el apóstol Juan. Amén, hermanos. Y él habla de un paralítico, pero fíjese acá lo curioso. Dice la Biblia que había una fiesta de los judíos. La fiesta estaba ¿a dónde? ¿O era dónde? En Jerusalén. Pero Jesús no se fue a la fiesta. Aunque subió para la fiesta, pero él se fue para el estanque. El estanque estaba un poco cerca, pero cualquiera hubiera ido. Bueno, esa es la fiesta de los judíos. Jesús era judío. Estar ahí con sus hermanos, con el pueblo, estaban alabando a Dios, estaban glorificando a Dios en una fiesta judía. Lo aclara la Biblia, ¿verdad que sí? Pero fíjese esto: él no se quedó ahí, sino que fue donde estaban los enfermos. Y esto es lo bueno del Señor. Esto es lo bueno de Él, que Él siempre busca donde está la necesidad. Él siempre busca a todos aquellos que lo están necesitando y que están esperando que Él llegue pronto a su auxilio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabamos al Rey, hermanos. Gloria a Jesús. Entonces Jesús llega. Había una multitud, eso dice la Biblia, ¿verdad? Había muchísimas personas enfermas ahí, ya que en ese lugar pasaba algo fuera de lo normal. Dice que un ángel descendía de año en año, o sea, de tiempo en tiempo, dice la Biblia. ¿Verdad que sí? De año en año. Quizás no sabían la fecha, pero le estaban esperando. Cuando ellos veían que el agua se agitaba, el que primero llegaba, ese era sano. Y había esta persona, no sabemos cuánto tiempo tenía de estar ahí. La Biblia dice que tenía 38 años de estar enfermos. De estar enfermos, ¿verdad que sí? A lo mejor imagínese usted 38 años esperando llegar hasta el estanque. Aleluya. 38 años, hermano. Esperando un milagro. Y el milagro no llegaba todavía. Y cada vez, oiga, la edad iba avanzando, ¿verdad que sí? La oportunidad de llegar por sí mismo, cada día, cada año, era más corta. La oportunidad. Amén. Porque las fuerzas se le iban debilitando físicamente al hombre. Quizás cuando joven se podía arrastrar más rápido, pero antes alguien corría y se tiraba al estanque. Pero habían pasado, eran 38 años que el hombre estaba así. Y aquí dice la Biblia que estaba postrado en un lecho, en una cama. ¿Verdad que sí? Estaba postrado. Ahora ya no se podía enderezar. Ya no se podía por lo menos sentar para observar. Estaba postrado en su lecho. Y Jesús, cuando lo vio, supo cuánto tiempo tenía, porque el Señor conoce todo. El Señor llegó a ese lugar porque había necesidad de un milagro. Alguien tenía fe. Amén, hermanos. Y le dice, se acerca a Jesús y le dice: ¿quieres
dice? ¿Quiere ser sano? Jesús le pregunta y le dice: Señor, cada vez que intento, cada vez que el agua se mueve, o el ángel desciende a mover el agua, y yo quiero llegar, otro desciende primero que yo. Cuando este hombre llegaba a las orillas de las aguas, en aquel estanque, ya la otra persona andaba saltando de alegría por el milagro. Ya la otra persona hasta se había cambiado las ropas mojadas, alabando a Dios por el milagro. Y qué tristeza, hermano, se siente en ver que otros reciben sanidad y nosotros no recibimos. Que a otros vemos tan bendecidos, pero nosotros pasamos en las pruebas, en las luchas, y surgen esas preguntas: Señor, ¿y a mí por qué? Señor, ¿y a mí por qué? Todo tiene su tiempo, mira. Todo tiene su tiempo. Y Dios sabe en qué momento llegar a nuestras vidas. No sé si las esperanzas aquel hombre la había perdido, pero él insistía, él estaba ahí, hermano. Amén. Él estaba ahí. Y pienso que no había perdido esperanza, porque le hubiera dicho más de algunos: ¿saben qué? Aléjenme lo más que puedan. Amén. Aléjenme lo más que pueda del estanque. Yo ya perdí la fe. No, él estaba ahí. Aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere, hermano. Que sigamos esperando el milagro. Amén. El milagro lo alcanzó a este hombre. Él 38 años, imagínense ahí, todos los años veía que otro se metía y él no podía llegar. Él hacía el intento. Él hacía el intento. Amén, hermanos. Pero oiga bien esto. Se le llegó la oportunidad a él y a él no lo sanó el agua. Ni tampoco fue el ángel. A él fue el dador de la vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios que todo lo puede. Él mismo se hizo presente. Amén, hermanos. En los planes de Dios, al venir a este mundo, estaba ese hombre. Porque todo lo que hizo él, dice que lo hizo cumplidamente lo que se había establecido. Amén, hermanos. Quizás aquel hombre lloraba por las noches, quizás en el momento de la fiesta, quizás en el momento en el que la gente llegaba y quizás lo animaba: un día vas a tener tu milagro. Pues a lo mejor le sonreía y decía: sí, yo tengo fe. Pero esas noches de tristeza, cuando el problema seguía, cuando él, sus pies no los sentía, no podía caminar, estaba paralítico, esos momentos de tristeza, esas oraciones, Dios las escucha, hermano. Amén. Cuando solamente usted y su almohada saben cuánto ha llorado, pidiendo el milagro al Señor, y el milagro todavía no llega, pero usted sigue. Pero seguimos buscando, seguimos orando, seguimos clamándole al Señor. Dios escucha, hermano. Dios siempre está, esa es la promesa de Él, que siempre está atento a nuestras oraciones. Se acercó al hombre y dice: ¿quieres ser sano? Y dice: Señor, vamos a leer acá la respuesta. El versículo 7. Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Aquí vemos que este hombre había quedado solo. La familia no estaba. A lo mejor para la familia era una carga. ¿Amén? Dice que estaba solo. Él dice: no tengo quien. No había quien le ayudara. Amén, hermanos. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: ¿sabes qué? Es que no vas a necesitar el agua del estanque de Bethesda. No vas a necesitar el ángel que desciende. Yo vine a sanar. Y qué bueno cuando el Señor llega, hermano. Y muchas veces el Señor hace esto: nos acostamos enfermos y nos levantamos sanos. A veces ni sentimos cuando el Señor llegó, pero que llegó, llegó. Porque sentimos en nuestra vida el cambio que Él hizo, la sanidad que obró en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que pasó? Se clamó antes, oramos antes, y el Señor llegó en el tiempo de Él. Amén, hermanos. Quizás el sueño físicamente nos venció, pero el tiempo de Dios era ese, y Dios llegó. Y es que el Señor, para sanar, no necesita que nosotros estemos despiertos. El Señor, para
regenerar nuestro cuerpo, no necesita que estemos con vida. Él, aún estando muerto, nos puede dar vida y regenerar el cuerpo que se ha descompuesto. Amén, porque Dios es un Dios de poder. Porque Dios es un Dios que todo lo puede. Solo necesitamos creerle a Él. Creerle a Dios. Que Él va a obrar en nuestras vidas. Aquel hombre no tenía a nadie por él. Quizás en la misma condición nos encontrábamos nosotros. ¿Quién por nosotros, hermano? ¿Quién por nosotros? Amén. Si el Señor no hubiera llegado dejando su trono de gloria, eso dice la Biblia, ¿verdad que sí? Dejó esa alegría con la cual los ángeles le adoraban, le glorificaban, Él estando en su trono. Amén. Dice que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Y sabe a quién fue a buscar? A usted y a mí. ¡Aleluya! Entre medio de muchos que habíamos ahí, el Señor fue y habló a nuestras vidas. Nos tocó a nosotros el milagro. El milagro nos alcanzó a nosotros también. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿O no pasó esto que en la familia suya Dios llegó a usted y después fue llegando a los demás? Pero lo buscó a usted primero. Amén, hermanos. O si buscaría a alguien más de la familia, pero también llegó a nuestras vidas, nos alcanzó. Dejó todo, vuelvo a decirlo, por ir a buscarnos a donde nosotros estábamos. Donde estábamos solos, olvidados. Estábamos muriendo. Amén. Muriendo sin poder llegar, queriendo, tratando a través de la religión llegar a la bendición, pero no podíamos. Estábamos atados. Estábamos atados. La religión decía, no, por este camino, íbamos por ese camino y nos iba peor. Amén, hermanos. No había quien nos pudiera ayudar y acercarnos a la bendición porque todos estaban igual que nosotros. Pero el Señor fue y nos buscó. ¿Y sabe qué nos dijo? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? ¡Aleluya! Amén, hermanos. Llegó a nuestra vida porque la oferta llegó. El regalo de la salvación llegó a nuestras vidas. Y Dios dijo, ¿lo tomas o lo dejas? Aleluya. Ahí donde nosotros estábamos, encontramos a alguien que nos habló de Cristo. Ahí donde nosotros estamos, Dios usó a una persona que quizás no le hemos vuelto a ver más en la vida, pero a alguien Dios tuvo que usar para hablarnos a nosotros y entender nosotros que el dador de la vida, de la salvación, de la sanidad, había llegado y estaba parado frente a nosotros, ofreciéndonos ese regalo. Amén, hermanos, invaluable. Aleluya. El regalo de la salvación. Amén. Aquel hombre, imagínense, cuando se acerca a este y le dice, ¿quieres ser salvo? El agua no se había movido. No había evidencia de que algún ángel había llegado y había movido el agua. Y Jesús dice, ¿quieres ser salvo? Si estaba ahí por eso. Estaba ahí porque quería ser salvo. Pero sabe, siempre entendemos a través de las Escrituras que Dios es un Dios respetuoso. ¿Sí o no? Y Él siempre deja que nosotros tomemos la decisión. Él deja que nosotros decidamos. ¿Verdad que sí? Recuerda lo que Él dice a través de su palabra, que Él está a la puerta y llama. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios. Pero espera que abramos nosotros. Espera que nosotros tomemos la decisión de hacerlo. Y qué bueno porque lo hemos hecho, hermano. Gloria a Dios. Y qué bueno que el Señor llegó con la intención de quedarse en nuestra vida. Porque ese es el propósito de ese texto. De quedarse en nuestra vida, de quedarse en nuestra casa, de quedarse con nosotros. Amén, hermanos. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Aquel hombre sabía que ese día era un día de reposo y no podía hacer eso. Pero le creyó al Señor. Le creyó al que le estaba diciendo esas palabras, porque cuando él dijo esas palabras, algo diferente pasó en su vida.
Amén, hermano. Algo diferente pasó, que lo hizo e inmediatamente levantarse de donde estaba. Dice que se levantó. Aleluya. Y tomó su lecho y el hombre tranquilo se fue con su cama. Iba, hermano, yo pienso que se fue para la fiesta, porque es lo que dice la Biblia. A alabar a Dios ahí en la fiesta de los judíos. Y cuando le vieron que iba con la cama, con su lecho, ahí le dijeron: ey, eso no lo puedes hacer, hoy es día de reposo, tú no puedes andar cargando tu lecho. Imagínense que el hombre dice: oiga, si yo acabo de recibir un milagro, Aleluya. ¿cómo no voy a andar alabando a Dios? ¿Cómo no voy a glorificar el nombre del Señor? 38 años de estar postrado y ahora que camino no quieren que cargue ese lecho para testimonio. Aleluya. Gloria al Señor. Dios quiere que demos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén, hermanos. Aquel hombre con su lecho andaba dando testimonio. Aunque para los judíos eso iba contrario a su norma, a su regla de ley, que el día de reposo no tenía que nadie andar cargando nada. Nadie tenía que hacer nada. Y le dicen: ¿saben qué? El que me dijo levántate y anda, me dijo que tomara también el lecho. Amén. Ese me dijo. ¿Y quién fue? Yo no sé, yo el milagro lo recibí. Cuando él me dijo que me levantara y anduviera, los pies me funcionaron. Amén. Comencé a sentir las piernas, comencé a sentir los pies y yo me paré. No sabemos si era por primera vez que el hombre caminaba o es que había pasado algo en su vida que lo había dejado paralítico por 38 años. Pero el milagro fue efectuado en la vida de él. Amén, hermanos. Él recibió el milagro, Dios se glorificó de la misma manera que lo ha hecho con nosotros. Gloria a Dios. Amén, hermanos, gloria a Dios, gloria al Señor. Y aunque traten de impedir que nosotros le alabemos, y aunque traten de impedir de que nosotros le sigamos buscando, lo vamos a hacer, porque lo que encontramos en Él no lo encontramos en ningún otro lugar. Él es el todo. Él es el dador de la vida, el dador del milagro. Había una carga de pecado en nosotros que nadie la podía quitar, ni con grúa. Nadie la podía mover. Vino el Señor y la quitó y lo tiró a lo profundo de la mar y dijo: ¿saben qué? No me vuelvo a acordar de eso. Porque ahora nos ha hecho una persona nueva en Él. Amén, hermanos. El milagro nos alcanzó a nosotros. Íbamos huyendo, íbamos lejos del milagro. Amén. Lejos del verdadero Dios, hermano. ¿Sí o no? Si a muchos el Señor nos encontró con un muñeco en la mano. Amén, hermano. Si andamos la magnífica en la cartera, pensando que ahí estaba todo. Amén, hermano. Si todas las noches nos veíamos frente al cuadro para poder pedirle y clamarle al cuadro, a la imagen. Ahí nos alcanzó el Señor. Nosotros andábamos lejos de la voluntad y del propósito de Dios. Pero el Señor llegó y nos dijo: ¿saben? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Oh, tengo mi virgencita. No, te estoy preguntando si quieres ser salvo de verdad. Porque es lo que hace el Señor. Amén, hermano. Y en la condición en la que nosotros estábamos, no comenzó a regañarnos: ajá, con que aquí te encontré, ¿verdad que eres? No. Él llegó a hacer lo que tenía que hacer, lo que Él iba a hacer en nuestra vida. Amén. Él dijo: yo te cambio, yo te limpio, yo te salvo, yo te hago una persona nueva. Pero Señor, mire cómo soy. Eso ya quedó en el pasado. Amén, hermanos. El Señor hizo el milagro en esta persona y luego le preguntan: ¿pero quién es? No sé, alguien me dijo que me levantara y algo pasó en mi ser, sentí una fuerza, un poder en mi vida y me levantó y estoy caminando. Y de repente le llega el Señor y le dice: ¿sabes qué? El milagro fue hecho. Amén, hermano. Mira, has sido sanado. Es el versículo 14. Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén, hermano. Vean lo que dice acá. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día
de reposo. Esto no se le entendía a esta gente, ¿verdad? Si el milagro estaba hecho, no importando el día, ¿no? Aleluya. La obra estaba hecha, ¿sí o no? Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba para ellos el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre y haciéndose igual a Dios. Ellos entendieron bien esto que Jesús les dijo. Dice: mi Padre aún trabaja. Entonces, ¿en qué lugar quedaba Él? En el Hijo de Dios. Él se estaba haciendo, según ellos, Dios, o poniéndose en lugar de Dios. Y no es que se estaba poniendo en el lugar de Dios, era Dios, es Dios. Amén, hermanos. Es el Dios que todo lo puede, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Dice que los judíos procuraban matarle porque quebrantaba el día de reposo. Y es que, como la Biblia dice, que a ellos el velo todavía no se les fue quitado. Ellos no entienden hasta el día de hoy. Esa gente que han rechazado a Jesús no entienden que Él es el Mesías que había sido prometido a través de las Escrituras, Dios a través de los profetas, Dios a través de su palabra. No lo entendieron, y no entendieron que el día de reposo literal para ellos finalizaba en la venida de Cristo a morir por nosotros. Amén, hermano. Que eso venía siendo una sombra del reposo, del descanso que el Señor nos daría, no por un día, sino eternamente en Él. En Él hay reposo. Por eso es que Él dice: el que está trabajado y cargado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Amén, hermanos. Cristo es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Y no es solo, un día a la semana, no, es toda nuestra vida, todos los días. En Él estamos descansando de nuestras cargas de pecado. Él nos hizo descansar, ¿sí o no? Pero no entendieron. Andaba ahí aquel, hermanos, que traería descanso para el cargado, para el trabajado, para el cargado de pecado, y no lo entendieron. Y ellos dicen: no, está quebrantando nuestro día, está quebrantando nuestra ley. No, hermano, no la estaba quebrantando. Él estaba cumpliendo lo que venía apuntando toda esa fiesta y esos días que ellos celebraban. Ese día que venían ellos celebrando, día de descanso, día de reposo, Jesús lo estaba haciendo de una manera espiritual y literal delante de ellos. Estaba dándole reposo al que necesitaba. Amén, hermano. Sanidad. Y aparte de ello le dio salvación. ¿Sí o no? Porque las palabras que le dicen no eran otra cosa. No solamente has sido sano, sino que hay salvación ya en tu vida. No peques más para que no venga nada peor sobre tu vida. O otra cosa peor, es lo que le dice, ¿verdad? Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Cuando él escuchó esa voz, él reconoció. Digo, esta es la misma voz que me dijo que me levantara. Es que la voz del Señor es inconfundible, hermano. La voz del Señor es única. Amén, hermanos. Porque a usted puede llegar muchas personas y decirle: no, siga adelante, usted tendrá fuerza. Pero otra cosa es que el Señor llegue y le dé la fuerza. Una cosa es que alguien le diga: no, el Señor está con usted. Pero otra cosa es que el Señor le diga: yo estoy contigo. Esto es muy diferente, hermano. Porque esas palabras provocan en nuestra vida lo que no provoca las palabras de un humano. Las palabras del Señor. Por eso es que Él nos dejó las Escrituras. Porque esta es su palabra. Porque cuando leemos la Biblia y lo hacemos con la necesidad de la palabra para nuestras vidas, estas palabras nos dan aliento, hermano. Estas palabras nos dan fuerza. Aquí encontramos vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia. En ellas nosotros encontramos vida eterna. En ellas nosotros encontramos las promesas. En ellas nos damos cuenta que el milagro nos alcanzó donde nosotros estábamos. En ella entendemos que el milagro fue hecho en nuestra vida y nos trajo a un mejor lugar para glorificar su nombre. Nos sacó de esclavos a libres.
libres para adorar su nombre, para glorificar su nombre. Es la obra que Dios hace en cada uno de nosotros. Ha dado libertad al cautivo. Libertad, estábamos presos, pero Él abrió la cárcel para que nosotros saliéramos y saliéramos glorificando su nombre. Saliéramos adorando su nombre. Es la obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. ¿O no somos libres? Sí somos libres. Hermanos, antes no daba pena cantar. Digo, alabanzas. Sí. Ya estábamos locos cantando otras cosas, ¿sí? Pero eso de cantar alabanzas es una cosa. Uy, estar en una iglesia, hermano. Muchas personas decían, no, es que yo soy demasiado macho para estar aquí. No, el Señor lo trajo. Aleluya. El Señor hizo la obra. El Señor hizo la obra, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo considero, como lo he dicho siempre, muchos de nosotros pensamos estar en cualquier otro lugar menos en la iglesia, en una iglesia. Amén, hermano. Más las personas que estuvieron bien metidos en el catolicismo, en la idolatría. Podía estar en la iglesia católica, pero en una iglesia de los protestantes, como dicen ellos, no, hermano. Mucha gente decía, primero muerte, y tuvieron que morir para estar aquí. Aleluya. Porque tuvieron que morir para tener vida, hermano. Amén. Amén, hermanos. Tuvo que morir ese hombre de orgullo, esa mujer de orgullo, para que hoy naciera una persona diferente y glorificara a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. El dejar todas esas costumbres de adorar imágenes, eso era, para nosotros lo veíamos imposible. Uy, que mi virgencita yo la deje, y todos los días la despolvaba. Hasta que conoció la verdad de Cristo y las cosas cambiaron. Aleluya. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Lo que tanto veneraba, lo tiró a la basura. Amén. Lo quebró, lo tiró, hizo añicos por ahí, lo tiró a la basura. Y se dio cuenta que no era nada, que el único que tiene poder es el Dios verdadero, el Dios que todo lo puede. Amén, hermanos, el que nos ha traído esa sanidad física y esa sanidad espiritual a nuestras almas, a nuestras vidas. El milagro nos alcanzó. Estamos atados. Algo otro que en la brujería. Gente que no salía, hermano, de los centros espiritistas, haciéndose limpias para ganar dinero, andaban amuletos para que les diera suerte, metidos en los casinos. Jamás pensaron estar en una iglesia. Y qué bueno es Dios, que Dios trunca los propósitos del hombre y se mete en el camino del ser humano para enseñarle que el único soberano y Dios es Él. Amén, hermanos. Y que le cambia la vida a quien Él quiere. Y que no importa dónde nosotros hayamos estado, de ahí nos sacó. Amén, hermanos. Y que en la vida más miserable pudiéramos haber llevado, pero nos trajo y nos lavó de la misma manera que ha lavado a todos. De la misma manera que ha cambiado a todos y a todos nos llama por el mismo nombre. Nos dice hijos. A todos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad, no importando de dónde venían, no importando quién eran antes, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad, derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Esta es la bendición, este es el milagro que nos ha alcanzado. El milagro de Dios nos alcanzó. Alabemos a Dios por él. Glorifiquemos al Señor por él. No hay otro como Él. Amén, hermanos. Y fíjese acá esto, dice, por esto, el versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban, ¿qué procuraban? Matar al dador de la vida. Matar a la vida. Amén, hermanos. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Una de las cosas que Cristo nunca negó fue su divinidad, su deidad. Toda persona que se acercó a él y le preguntó acerca de estas cosas, no le dijo, mire, es un secreto, yo no le puedo contar a usted, pero así entre nos. No, él habló claro, porque él trajo verdad. Amén. Cuando les pregunta a los discípulos, porque había una cierta murmuración entre el pueblo, unos decían, no, yo creo que es Elías. Acuérdense que Isaías dice que Elías habría de venir para unir nuevamente las familias, los padres con los hijos con los padres. Volver el corazón, dice la Biblia, ¿verdad? De los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Será este? No, yo digo que Jeremías, decía otro por ahí. Es que tiene cualidades de un profeta. Es que como profeta no lo negaron, pero no lo aceptaron como Dios. Amén, hermano. Y bueno, y le dice a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? E inmediatamente el Padre llena a Pedro con su gloria, hermano. Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le estaba diciendo? Tú eres Dios. Aleluya. Tú eres Dios. Y le dice, bienaventurado Pedro, porque a ti no te lo reveló ni el Facebook, ni nada de esas cosas. Esa revelación vino de arriba. Te lo reveló mi Padre. Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Amén, hermanos. Entonces él dijo, bueno, no, pero no vayas a decir nada. Pero no, él habló claro. Él era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Amén, hermanos. Cuando iba a resucitar a Lázaro, él hace la oración y dice, Padre, gracias porque me has escuchado. Él se dirigió a Dios, al Padre. Amén, hermano. Y él dice, bueno, tuve que hacer esta oración, yo sé que siempre me escuchas, pero estos tienen que entender que tú me has enviado, que yo no soy de esta tierra, yo vine de aquí. Amén, hermano. Y le dice a un muerto con 4 días ya de estar ahí metido en esa cueva, ¿qué sabe? Eso era de locos. En realidad, para la gente que estaba viendo, oiga, le está hablando al muerto, ¿verdad? Sí lo quería, hubieran dicho al muerto. Es que sí lo quería, está alucinando el pobre Jesús. No, hermano, es Dios. E inmediatamente, hermanos, comienzan a ver que alguien atado comienza a salir de dentro, ¿verdad que sí? Y solo él estaba ahí. ¿Amén? Comienza a salir y él dice, desátenlo y denle de comer, te trae hambre. Imagínense esto, 4 días, el cuerpo estaba descomponiendo. ¿Ven? Pero de repente ven al hombre parado, saliendo todo envuelto con lo que lo habían cubierto ahí. Y él dice, desátenlo y denle de comer. O sea que, aparte de que había hecho el milagro, dándole la vida, había regenerado todo su cuerpo. Hasta el hambre le había devuelto. Y le dieron de comer. Estaba en un sepulcro, no sé si alguien andaba de comer, pero a ese hombre le han de haber dado lo mejor, hermano. Amén. Imagínense, la gente cercaba y lo tocaba. Sí, está vivo, calientito se siente. No, hermano, el dador de la vida, el milagro lo alcanzó. El milagro lo alcanzó. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso, poderoso es Dios, poderoso es Dios. ¿Sabe? Todo esto que el Señor ha hecho también lo hizo en nuestra vida. Nosotros estábamos muertos. Y ahí donde estábamos metidos, de ahí nos llamó el Señor. Y quitó todas las ataduras que había en nuestra vida, que nos impedían mirarlo a Él. Amén. Porque algo que nos enseña el Señor es que le sigamos a Él. Y para seguirlo hay que verlo. Amén, hermano. Y la única manera de verlo es a través de las Escrituras. Saber por dónde va Jesús es a través de las Escrituras. Saber el camino correctamente es a través de las Escrituras. Amén, hermanos. Él nos dice, sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tiene que quitarnos la venda que había, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo había cegado nuestro entendimiento, nos había cegado a nosotros, que viendo no veíamos. Así estábamos. Pero el Señor hizo la obra completa en cada uno de nosotros y nos dio vida estando muertos. Eso es lo que dice Pablo. Y Él os dio vida a vosotros estando muertos en delitos y pecados. Así dice. El milagro nos alcanzó. ¿Lo buscábamos? No, hermanos, íbamos lejos.
pero nos alcanzó el milagro. Amén. ¿A cuánta gente el Señor nos está buscando en el milagro que necesita? Amén. ¿A cuántas personas afuera el Señor todavía está tocando la puerta, esperando que le den el tiempo? Pero no quiere mucha gente. Aleluya. No quiere la gente. Quiere de todo menos de Dios. Y ese es un problema serio. Porque lo que nos está ofreciendo es la salvación, la vida eterna, la paz que necesitamos. Lo que el hombre necesita, Dios lo está ofreciendo. Amén, hermanos. Entonces esa bendición, esa oportunidad, ese milagro nos buscó a nosotros. El milagro mismo nos buscó y nos alcanzó y nos trajo a este lugar. ¿Cómo son los propósitos, los caminos del Señor insondables? Nadie puede decir, bueno, ese camino es así, no, los caminos del Señor nadie los puede entender. Él dijo algo: mis caminos son más altos, o pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos que vuestros caminos. Insondables, dice la Biblia, que son los caminos del Señor. Estábamos, por lo menos yo, ¿dónde? Yo no sé ni dónde queda. En esas montañas, en esos montes donde había solo ganado. Y de ahí me trajo el Señor para acá. Yo no sé de dónde lo trajo el Señor, de su país. Hermano, los propósitos de Dios son incomprensibles. Y nos trajo y nos reunió en un mismo lugar. Para que en un mismo lugar, de cualquier parte que seamos nosotros y de cualquier país que seamos, le glorifiquemos a Él como un solo cuerpo, en espíritu y en verdad. La misericordia, el milagro de Dios nos alcanzó a donde estábamos nosotros y nos trajo a este lugar para que adoráramos solo. Vuelvo a decir, el milagro nos alcanzó. Amén, hermanos. Le invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia, porque Dios ha sido bueno.